Buenas noches. Gracias, Nicolás. Primero, para no olvidarme, agradecerle a Heriberto, a través de Nicolás, es decir, Heriberto, mi profesor, a Nicolás, profesor y alumno mío también, el haberme convocado y haberme hecho volver a leer un poco y meterme en lo que es, me he olvidado ya lo que es el polvillo y esas cosas. Así que estuve estornudando durante, no sé, y volví a leer un poco la historia, que uno estaba, la estoy dejando de lado, sí, pienso que a todos les pasa o les va a pasar en algún momento. Así que muchísimas gracias por la convocatoria. Bueno, para poder hablar o conversar o hacer esta charla sobre este tema, considero como necesario llegar a vislumbrar, llegar a ver el contexto histórico de ese momento, de las intendencias de Gerardo de Llosa. Era el año 1949 y la República vivía una agitación ante las medidas que generaban o propiciaban un inminente cambio social. En ese espacio de tiempo, en ese pedacito de historia, se hacían visibles los hombres comunes, los trabajadores, y también la mujer, pues se había promulgado su derecho a votar. Emergían mujeres y trabajadores haciéndose visibles en la sociedad en que convivían. Pero también en ese año 1949 se creaba a nivel nacional la reforma de la Constitución argentina. Esta tuvo un impacto significativo en la provincia de Entre Ríos, ya que la provincia sanciona también su propia Constitución, en sintonía con aquella, la reforma. Esta nueva Carta Magna Provincial, aprobada el 3 de julio de 1949, reflejaba los cambios promovidos por el gobierno peronista en el ámbito nacional, como la inclusión de los derechos sociales, la función social de la propiedad y la nacionalización de los servicios públicos. La reforma constitucional de Entre Ríos de 1949, que sancionada, como dije, en consonancia con la reforma nacional, estableció un mandato de 4 años para los intendentes, que hasta ese momento eran periodos de 2 años. También instauró la reelección o la sucesión recíproca por un periodo consecutivo más, estableciendo que luego de ese segundo mandato debían transcurrir periodos alternados para volver a ser electos. La posibilidad de reelección por un periodo consecutivo fortalecía la capacidad de los intendentes para consolidar sus proyectos políticos. Así también la cláusula de un periodo alternado para volver a postularse buscó evitar la perpetuación indefinida del poder. En este clima de efervescencia social y política va a surgir la figura de quien hoy les vengo a comentar, don Gerardo Llosa. La historia de don Gerardo es una historia simple, es la historia de un hombre simple, de un trabajador que llega a la política, o quizás la política es la que llega a su persona. Por eso es necesario, como dije al principio, enseñar, mostrar, que se conozca el contexto histórico en que esto se desarrolla. Gerardo Llosa nació el 8 de octubre de 1909 en Concordia, ciudad en la que vivió toda su vida. Fueron sus padres Juan Llosa y Raquel Raimundo. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Choeta, hoy la 17, Diógenes de Urquiza. Los estudios secundarios en la Escuela de Comercio Gerardo Victorín, hasta el 3er año, teniendo que interrumpir sus estudios porque había que ayudar a la familia.
había que trabajar. Se desempeñó como empleado administrativo en el comercio Ferretería Martínez, entre Río y Quintana, ahí enfrente de las Pulgas, desde más o menos 1935. Contrae matrimonio a los 24 años con María Luisa Stangerini, del que nacerán 3 hijos varones: Jorge Gerardo, Oscar Juan Ángel y Hugo Antonio. En 1946 es elegido entre sus pares como delegado gremial en el Centro Empleado de Comercio, comenzando así su acercamiento a la política. Repito, no sabría precisar a ciencia cierta si es que el hombre se acercó a la política o es la política quien se acerca y se adueña de él. Desarrolló una empatía gradual y espontánea con el justicialismo. En 1948, en ocasión de elecciones provinciales y municipales, resulta electo concejal por el Partido Justicialista en la intendencia que había ganado don Severino Galeano. En 1949 es elegido entre sus pares del Honorable Consejo Deliberante presidente del cuerpo. Al tomar licencia por razones de salud, el intendente Severino Galeano tuvo que asumir, en su carácter de presidente del Consejo Deliberante, como el intendente interino. Y sería este el primer periodo como intendente interino. El 5 de marzo de 1950 se convoca a elecciones para renovar autoridades provinciales y municipales, todavía en periodo de 2 años. La reforma de la Constitución Provincial, que se produce en 1949, pero ya no tenía cabida para los nuevos electores, pues había sido convocada por la antigua legislación. El 23 de mayo de 1950, y habiendo ganado las elecciones, asume como intendente electo, dando así inicio a su primer periodo como el intendente electo. Este periodo finaliza el 3 de junio de 1952. El segundo periodo, que ya será por 4 años, es lo que dice la Constitución provincial, transformada en 1949, desde el 4 de junio del 52, y debería durar hasta el 4 de junio de 1956, pero será frenado, paralizado por el golpe militar de septiembre de 1955. Es decir, este sencillo hombre, un ciudadano de Concordia, que fuera elegido interinamente primero y a través de elecciones generales políticas en 2 oportunidades más, desempeñó el cargo de intendente aproximadamente por 5 años, en los que desarrollará toda la obra que seguidamente trataré de exponer sintéticamente, por supuesto. Al mencionar el contexto histórico, debo recordarles que en aquel momento del 50, Concordia formaba parte de las ciudades de la provincia, que a excepción de la ciudad capital, Paraná, constituían una especie de receptáculo de las familias del mundo agrícola ganadero, que hacían sus trámites bancarios, sus compras del mes y quizás pernoctaban un par de noches. Concordia, y debemos agregar Concepción del Uruguay, como puntos importantes sobre la margen del río Uruguay, comenzaron a destacarse y diferenciarse a las demás ciudades. En las acciones de Gerardo Yoya, quien sabrá gestionar y obrar bajo la égida del gobierno peronista, es cuando Concordia comienza a emerger, fundamentalmente en el plano social, pues la participación de la ciudadanía en el campo político y social es muy importante. Yoya, quizás
represente la síntesis de cómo gestionar y trabajar incansable militante social, y es así cuando Concordia despega. Fue su principal preocupación ya la vivienda de los concordienses. Y para eso, y paso a leerles algunas ordenanzas, pero leerles por encima, para eso, ahí vemos primero, hay Sosa con parte del Consejo Deliberante, en la vereda y al fondo, si ven, ahí está la tienda New London, que es la esquina que hay una casa de deportes, y enfrente Cathy Chávez, claro. Aquí, la apertura de las sesiones, en honor de constitucionalidad. Acá empieza lo que yo hablaba de la preocupación de las viviendas. Por ordenanza 11.859 de septiembre del 50, va a llevar adelante ampliaciones de la planta urbana, expropiando la zona de Quintas, al norte continuando la calle Las Heras, al sur la calle Bernardo Rigoyen, al este la continuación del Boulevard Humberto Primo, al oeste la continuación de la calle Misiones, una segunda ampliación de la planta urbana al norte continuación de la avenida Santo Uruguayo, al sur la continuación del Boulevard San Lorenzo, al este la continuación de la calle Córdoba y al oeste la continuación del Boulevard Humberto Primo. Por ordenanza de 11.893 de octubre del 50 también, expropia calles de terreno sobre calle Las Heras para ampliar desde calle Alvear hasta el cruce con el Boulevard Humberto Primo. Por ordenanza 11.900 de octubre también del 50, construye dos puentes urbanos sobre el arroyo de Concordia, que están todavía sobre calle Güemes y Alvear, y sobre calle Sargento Cabral, porque el arroyo de Concordia lo atravesaba al medio. Por ordenanza 11.899 de octubre también del 50, se va a crear, esta es la inauguración, digamos, de los terrenos donde iban a ser el plan quinquenal. Es un plan nacional, de acuerdo, pero el tema está en gestionar la plan quinquenal, que venga la plata a la ciudad para hacer las viviendas. Para eso él expropia los terrenos y va a poner para que se construyan las casas de ese plan quinquenal. Acá es cuando se amplía la avenida Las Heras, en los terrenos expropiados, ya que se va a ir extendiendo hasta Humberto Primo. Acá es, bueno, este es otro tema, vamos despacio. Por ordenanza del 11.899, también de octubre del 50, se va a crear, a ver si me encontramos rápido. Después volvemos. Se crea un parque infantil, fundamental. Un parque infantil al que, por supuesto, se le ponía evito, a todos los parques se le ponía evito, que estaba en la manzana, entre las calles, al norte, calle Tucumán, al sur, Espejo, al este, Pedrito del Castillo, y al oeste, también Pegará. Hoy, ahí están los monobloques, al lado de la Plaza Marina. Era un parque infantil para la variada, porque allí también estaba el plan quinquenal con las viviendas. Similar parque al que va a ser o va a remodelar el Parque Ferrer. Ve la arcada, todo tal cual, el Parque Ferrer todavía lo mantiene a esa arcada. Esto era ahí, sobre la calle Presbítero del Castillo, estaba la entrada. Me acuerdo porque yo fui bastante veterano, sé que yo estuve en ese parque. Bueno, volvemos para atrás. Empezó ese lado. Donación de tierras municipales. En el barrio La Tablada
o hospital de niños, que va a quedar en ruinas por la desidia del segundo gobierno golpista del 55, y fue refugio de inundados hasta que no quedaron sino ruinas, despojos de todo el material y artículos de construcción allí arrumados. Hoy se deberá unir en sus dos facultades, ¿no? Ciencia de la Administración y Ciencia de la Alimentación. Encontré, también debo agradecer eso, el trabajo que hizo el Consejo Deliberante de digitalizar las actas del Consejo Deliberante, fue grandioso, es decir, no tener que sumergirte en la polvareda, la que anda allá Nicolás permanentemente. Pero ¿qué pasaba? Había que tener una pantalla así grande, porque eran escritas a mano, o sea, había que ver quién te tocaba que había pasado el acta. Y encontré un acta, a veces vino una ayuda después de mis colegas, y mirá que busqué por todos lados y no encuentro. Dice, por ordenanza 11945, donación de tierra para la construcción de la Escuela Nacional número 39. Busqué, está en la zona del sur, seguro. Dije, no sé, la escuela más fuerte no, es muy anterior. Así que me quedé, salvo que sea la República Oriental de Uruguay, la que está al fondo. Debe ser esa, porque marca. Otra no hay ahí. Pero Escuela Nacional, decía. Bueno, no importa. Es la que está en calle San Luis o Sarmiento allá. La La Gutiérrez. Gutiérrez, pero esa también es anterior, me parece. No, tiene que ser esa. Porque tiene pinta el edificio. Por eso, dejo la inquietud. Tiene que ser esa. Debe ser esa. Bueno, fíjense, esto es ampliación de la Avenida Las Heras. ¿De acuerdo? Acá empieza, miren, para entrar en el tema de los tranvías. Concordia, no sé si había otra ciudad, salvo Buenos Aires, que lo estuvo abandonando por los trolebús, que tuviese tranvías. Él fue ese hombre simple, que se llamó Gerardo Sosa, tuvo la visión del transporte urbano del tranvía. Era sano, eléctrico, no había humo, no había gases tóxicos, no gastaba. Es decir, y para eso, miren lo que va a hacer. Miren lo que hizo este hombre. Incansable tipo. Según la familia que yo conversé con él, dice que no existió, la época que él fue intendente, no existió la familia. La familia era la municipalidad. Miren, por decreto, que después fue aprobado, el decreto, el 19 de enero del 51, y aprobado por unanimidad el 30 de enero del 51, la ordenanza 12.662 y 12.663 autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar, y escuche bien, a efectuar el levantamiento de la carpeta asfáltica de las calles de la ciudad y a su repavimentación con hormigón armado. También solicitaba autorización para la compra de un camión con máquina hormigonera para proceder a esa repavimentación. Realmente toda una innovación revolucionaria y una visión urbana excepcional. El tipo de descascar las calles de la ciudad y vuelve a pavimentar, pero con hormigón, que son las calles que tenemos, ¿no? ¿Para qué? Una de las causas sí existe, el de los tranvías. Dice, ampliación y reubicación de vías del tranvía en calle Camino. El tranvía llegaba hasta la esquina de lo que era el parque hoy, el parque Mitre, pero venía sobre un costado, sobre una de la calle. Entonces, ¿qué va a hacer él? Con un
convenio con la empresa Anglo, que no era la Anglo, pero que se llamaba ahora Compañía de Electricidad del Este Argentino, Sociedad Anónima, que era la Anglo de antes, ¿no? Corriente continua, pegado con Chile. Bueno, esa, ¿qué va a hacer él? Va a reformar y lo va a poner al medio de la casa, dándole carácter de tipo avenida a la calle Carriego, ¿no? Y ahí empieza el tema de los tranvías y la extensión de los tranvías. ¿Por qué? Porque el tranvía iba líneas 1 y 2, ¿no es cierto? Partía uno del puerto, iba hasta la estación del ferrocarril, allí tomaba la calle Rivadavia, doblaba el Mitre ahí en la esquina del almacén Siempre Igual de San Andrea, en aquel entonces, ahora hay un modelo, y tomaba por Mitre y llegaba, originalmente llegaba hasta el Banco Nación, hasta Pellegrini. ¿Qué va a hacer? Va a extender la línea. La otra línea que arrancaba de la estación del ferrocarril también pasa por Mitre, digamos Rivadavia, Mitre, y llegaba también hasta el mismo lugar. Pero ¿qué pasaba? Él extiende la línea 1, va a doblar por calle Ortiz y va a llegar hasta la sociedad rural en ese momento, era hasta lo que fuera también la Yauno, y después doblaba por el boulevard, ¿no? Hasta lo que es calle de hoy. ¿Por qué también? Porque ahí también había barrios del plantel, iba llegando. La segunda, es decir, la línea 2, que también es muy importante, llegaba hasta la esquina. La 1 doblaba, la otra seguía por San Martín. Seguía hasta calle Alvear. El Alvear doblaba hacia el norte hasta Las Heras, donde vimos que estaba la ampliación, hasta Las Heras. Allí, en Las Heras, hasta el cementerio. Esa era una nueva línea de tranvía. Fíjense ustedes, el hombre, en la visión urbana que tuvo, buscaba que usaba el transporte diariamente, tenía llegada a todos lados, y como por ejemplo era tan grande tampoco, tenía llegada prácticamente a todos los lugares fundamentales de Concordia, ¿no? Porque el sanatorio ya existía, ¿no? Llegaba al cementerio, al puerto y a lo que era la sociedad rural, que en ese momento era como una feria muy importante. Eso fue, digamos, para mí, la parte más revolucionaria, si se quiere, que tuvo Gerardo Llosa en ese pedacito de historia, como estoy diciendo, en ese tiempito, haber logrado esto. Bueno, fíjense, las vías también, eso está todo, listo. Perdón, sigo acá cuando yo digo que pone la casa de la vía al medio. Y acá está el cementerio nuevo. O sea, viene por Alvear, dobla las Heras y llega al cementerio nuevo. Bueno, ¿ves? Acá llegaba hasta ahí. El tren. Pero era el tranvía. Originalmente el tranvía a caballo también llegaba hasta ahí. Y llegaba hasta la sociedad rural. ¿Ves? Y ahí tomaba hasta la esquina y ahí terminaba. Qué pena ese edificio que se lo demolió en vez de haberlo dejado la fachada, ¿no? Se vendió. Se vendió. Está bien, pero lástima que no se conservó para la ciudad esa fachada. Debería. Sí, claro. Ahora es la casa, ahora es calle Pellegrini. Patrimonio nuestro. Ahora es calle Pellegrini.
acto político que, como venía normal, hacia arriba hablando de una tarima con la figura del general y hablando de un acto político común y libre. Él también hacía eso. La inauguración del parque infantil, que ya lo hablamos, y acaban otras vías. Él venía, allá arriba dices así, no se ve el Colón. Claro, es así, allá arriba. ¿Sí? Y era, bueno, originalmente era de los abuelos, creo, padre de los Mayeré, antes de la debacle. Ve acá, viene por Rivadavia y dobla acá en la esquina de este lado. El almacén siempre igual se llamaba, que era de San Andrea. ¿No es cierto? Que ahora hay un modelo. Siempre tuvo San Andrea, el camino Efron y el camino Modelo. Y acá estamos llegando, acá en esta esquina, allá se ve el fondo del centro cívico. Arriba, ¿no? Un centro cívico atrás. Esta es la esquina Urquiza. En esta punta acá, en esta esquina, estaba la tienda New London. Enfrente, Gatti Chávez. ¿Verdad? Por eso digo que este era lo que es ahora el gimnasio municipal. Ahí guardaban los tranvías, los limpiaban, toda la historia. Ahí guardaban. Esto también, bueno, esto se conservó en parte como gimnasio municipal y en parte, la otra parte de lo que era la usina, vamos a decir, que hoy por hoy la facultad, la tecnológica, ¿no? Esta otra cuestión. Construyó el mercado central, que también desapareció. El mercado central, pero miren por qué. Pero el asunto, entonces, el contexto histórico, hay que tratar de verlo. Hubo en aquel entonces la gestión Yoya impone un horario estricto para el reparto de la leche, porque la leche antes llegaba a cada casa y entonces venía el tipo, bajaba la tarrita y te quedaba la recipiente, la olla. Y también el pan. Fíjense, había que repartir el pan. Ojo, estaba la panificación Ortelli, que era un monstruo. De allí, la otra parte que, ¿por qué el mercado central? Él también impone medidas de higiene y profilaxis a los mataderos particulares, que evidentemente no la cumplían. Sanciona con fuertes multas. ¿Y qué va a hacer? Va a aplicar la siguiente medida. Toda la carne que va a abastecer la ciudad de Concordia tiene que venir del frigorífico. Frigorífico K, el otro punto fantástico de la ciudad. Toda la carne venía del frigorífico al mercado central y el mercado central se distribuía. De esa manera, él logró la higiene, la profilaxis, ¿no? Porque era realmente esa construcción del mercado central que después hizo el Mercadito Sur también. Que es el mercado central, que hoy es el edificio que los militares, si se llama, el edificio de los militares, debe vivir poco militar, no lo sé. En la esquina de este lado está Ortelli, que es Ortelli. Que se canjeó la Robarrena, se canjeó al ejército por esto. Porque si no iban a deponer la Robarrena para construir los edificios. Sí, pero creo que no había ley de protección del patrimonio. No creo que entonces, creo que fue en el tiempo de Tiscornia, no me acuerdo. Se cambió, la municipalidad se quedó con aquello y se entregó al ejército de esa esquina. Y se demolió eso, que también era patrimonio. Esa mitad, media hectárea. Esa esquina, media hectárea. Tal cual, sí. Pero ese fue el trueque. El otro punto de ebullición de Concordia, el ferrocarril. El ferrocarril General Urquiza. Históricamente fue el único ferrocarril que no daba pérdidas y no existía el Mercosur. ¿No es cierto? Todo tenía que ver. La vida que daba
ferrocarril en la estación. Yo hablo de la vida que daba. Por supuesto, la importancia del ferrocarril en la provincia es fundamental, pero la vida social que daba esto, la llegada del tren, era una cosa fantástica. El bar, el Anaí, que estaba enfrente, era fantástico. Esto es una muestra, puse esto, porque este es el bono de Navidad de la agencia Ojeda, y esto es una muestra del estado de ánimo de la ciudad de Concordia de ese momento. Verlo pasar el gordo, yo siempre era chico, ¿no? Y yo quedaba asombrado, así, pero ¿cómo con esos piecitos tan chiquitos, tipo tan que yo no lo hacía, por supuesto? Pero era así, era tradicional. Fíjense el camión que venía atrás, ¿te das cuenta? Y la gente que se amontonaba a verlo y a aplaudir. Bueno, acá empezamos otra cosa. Pero no importa, vamos a otra cosa que tiene que ver. Un poquito de historia. En los años 1939 al 43, el intendente de entonces, ingeniero Nogueira, realiza un proyecto, la traza de la avenida Diagonal desde el Boulevard San Lorenzo hasta la avenida Santo Uruguayo, al ingreso al Parque San Carlos. El intendente Gerardo Lloya retoma este proyecto y realiza todos los trabajos pertinentes para darle forma de avenida. Se construirá un puente sobre el arroyo Mansores que lo atraviesa y provee a la senda de todas las luminarias necesarias, Para este trámite va a celebrar nuevamente un convenio con la Compañía de Electricidad del Este, Argentino Sociedad Anónima. Fíjense, la avenida, miren, que se llamó, después se llamó Jope Justo, y en el año 1973, con el intendente Méndez Graf, se le puso el nombre del intendente Gerardo Lloya, y que después, nuevamente con los chicos cuando llegaron, los de Verde nuevamente le sacan y vuelven a ponerle el de Juan B. Justo. No importa que Juan B. Justo sea socialista, que es la antítesis o la parte del frente de eso, le pusieron Juan B. Justo nuevamente. Pero en la ordenanza del 2008, 38, fíjense, dice artículo primero, restituir el nombre impuesto por el gobierno municipal de Concordia en el año 73 de avenida Intendente Gerardo Lloya a la arteria que nace en la avenida San Lorenzo, el pueblo Trigoye, y se prolonga hasta la avenida Santo Uruguayo. Disponer un acto oficial, y esto es importante, disponer en un acto oficial público la imposición de una placa en el monolito existente en la intersección de las calles San Juan y la mencionada arteria, en la que conste el nombre del intendente Gerardo Lloya y el reconocimiento del pueblo de la ciudad de Concordia a su gestión frente al gobierno municipal. Esta placa, fíjense, ordenanza del 2008, nos llevó al 2009. La vandalizaron y se la robaron. Si era de bronce, se la robaron a esta placa. Y aquí, fíjense, el homenaje, este es uno de los homenajes que quedó trunco, pero quedó el nombre de la avenida. Sé de buenas fuentes municipales internas que existe la nueva placa, que no es de bronce, pero existe la nueva placa. Pero no sé por qué no la colocan. No la colocan. Debería
debería quizás aprovechar lo que viene, ¿no? El 29 de noviembre, el 31 por ahí, como un acto más celebrando el aniversario de la fundación, colocar la placa que hace falta que esté. Pero en general se la sigue llamando Juan B. Justo. Sí, Si no. yo preguntar a la gente dónde queda la avenida Yoya, no saben. No saben. Bueno, No se la conocen. ahí estaba. Pero es que es una realidad. No, Ahí. es como si no se incorporó un nombre. Ahí estaba. Sí, está. Ese es el morrito. Sí, sí. Fíjense una cosa importante que quiero destacar. Fíjense, dos cosas. La ordenanza 12721 de septiembre del 52, donación del terreno municipal para la construcción de la Escuela 44, Mariano Moreno, desde la calle Bernardo de Goya y Perú. Y lo otro muy importante, que yo ignoraba, confieso que ignoraba, lo descubrí ahora metido ahí entre las actas, es que el 4 de diciembre de 1953 se inaugura en las instalaciones de la Escuela de Comercio número 1, Gerardo Victorín, el curso de contadores públicos. Y en mayo de 1954, comienza ahí en la Escuela Victorín, la Comercio, comienza el dictado de clases de la Facultad de Ciencias Económicas, sección Concordia. 10 años funcionó en las aulas de la parte de adelante, donde todos conocen como el sector A, ahí 10 años funcionó. A ese acto vinieron todas las autoridades de la provincia, de la nación, incluso el decano de la facultad. La facultad dependía de la Universidad del Litoral, que no es la que nosotros conocemos actualmente, la de Santa Fe, sino del Litoral, que Del funciona Litoral. en Rosario. Sí. De la sección Concordia, cosa que yo sinceramente ignoraba. Nunca lucho. Bueno, como corolario, porque me están mirando feo. Fíjense, para destacar, en estos tiempos que se vive yo, son tiempos de no biomonetarios, no biomonetarismo, no existían los dólares, existían los pesos únicamente. Y se vivía, no solamente en Concordia, sino la nación vivía un tiempo de euforia, porque eran campeones olímpicos, Pascual Pérez, los dos de Grima, que no me acuerdo, de ajedrez, Telfo Cabrera, campeón olímpico del maratón, y campeón de básquet en 1950, y subcampeón de fútbol en 1950. Se vivía esa euforia. Y yo ya fue un tipo que siempre respaldó a las instituciones deportivas y al deporte en sí, donando terreno. El Centro de Comercio fue donado por la gestión de José. Le tocó vivir en el 53 la epidemia de poliomielitis. Suspendieron toda la medida a instancia del doctor García Maciel, que era el director de la asistencia pública, a instancia de él, suspenden las clases durante, no sé, creo que fue un año y medio. Y de la viruela, fíjense ustedes la medida que el tipo toma. Se tiene que vacunar todo el mundo. Y no puede subir a ningún transporte público si no muestra el certificado que está vacunado. Era realmente, él vivía la municipalidad, como dijo la familia, él vivía la municipalidad como de él. Vivía una época buena de Concordia, el frigorífico a pleno, Pinapoy y sus quintas, el puerto, trabajaba plenamente, el ferrocarril. ¿Qué es eso? Bueno, está mirando feo, quiero terminar diciendo, bueno, este reclamo de la placa, ¿qué pasó? La ¿no? escuela estaba para adelante. Sí, por eso quería llegar a eso. No sé cómo. Allá está, pero acá no. Bueno, no importa. Me tocó a mí, afortunadamente o no, no sé,
como rector de la escuela, en el año 1991, armaba una escuela. No, No, se ve que se calentó el... Ah, viste, yo te dije, no lo fuerzas. Una escuela, digamos, en aquel entonces, por gestión de lo que era el gobernador Jorge Busti. Este tenía una amistad muy de chico, de 12 años, 13 años de edad. Y dice que armáramos una escuela de contención. No de contención de comedores, ojo, de contención para todos aquellos que iban quedando fuera por repetidores. Y que el sistema bastante fuera de, digamos, del contexto, ojo, hay escuelas que lo siguen haciendo, no tomaban de vuelta al repetidor. Entonces quedaba un remanente de chicos que por ahí podían tomar para cualquier lado. Entonces la intención era armar una escuela que cubriera ese espacio. Armamos una escuela que empezó a trabajar en la escuela Rosy María, la recrearon que está frente a la terminal, con un primer año, pero hubo 100 inscritos. Entonces me tuvieron que dar 3 primeros años, 3 segundos años. Nos pasamos a la escuela Rivadavia, hasta que en el 2008 se construyó la escuela. Dumas. Se construyó la escuela ahí en La Madrid y el Boulevard. a pesar de eso, solamente 3 cada 10, de 10 alumnos, solamente 3 alumnos de Entre Ríos terminan la escuela, ¿no? Bueno, A pesar de todas las escuelas que podés. pero son momentos y momentos. No, pero hace rato ya. Tenemos los peores índices en ese problema. Es un problema. El arándano fue un problema. Bueno, la cuestión es que esa escuela se hace en homenaje. Tuve la suerte de reunir la cooperadora, los padres y profesores de la casa para darle un nombre a la escuela. Y se pusieron de acuerdo en ponerle intendente Gerardo Sosa. Digamos, es parte del homenaje de ese hombre que, simple hombre, que quedó medio en el olvido de la cosa, ¿no? De la ciudad. Miren, voy a cerrar con una frase del gobernador Jorge Busti, aquel entonces, que fue 2 veces intendente y 3 veces gobernador. Dijo: don Gerardo Sosa fue el verdadero constructor de Concordia. Nosotros, los que vinimos después,